Venimos a exaltarte, Señor, a darte gloria, a darte honra, porque tú eres merecedor de toda alabanza y porque para esto fuimos creados, para la alabanza de tu gloria. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo, Señor, que tu palabra es la que trae un bálsamo en nuestro corazón, es la que nos anima, nos alienta, pero sobre todo, Señor, es la que nos hace más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le quiero compartir un tema. En este año es mi año de victoria. La sociedad está bien en una incertidumbre por todo lo que acontece, y ciertamente fue un año muy difícil. Mientras nosotros en México lo veíamos de lejos, debido a que había comenzado por allá en Wuhan, en China, y nunca pensamos que esto atravesara los mares, los continentes para poder llegar a nuestra nación. Y cuando llegó todavía lo vimos con un poco de incredulidad. Y hasta la fecha mucha gente ve esta situación sanitaria la cual estamos viviendo, la ve como algo, es mentira, eso es algo de gobierno, y empiezan a sacar ideas conspiracionalistas, pero la gente no está falleciendo de a mentiras, está falleciendo de verdad, incluso el personal médico también. ¿Por qué menciono esto? Porque fue un año muy difícil para muchas personas. Para los que enfermaron dicen por poco y no la cuento, y a los que perdieron un familiar dicen fue el año más difícil de nuestra vida. A los que perdieron trabajo, porque también así sucedió, cómo vino a cambiar esta situación, este virus, cambiar todo lo que teníamos planeado, porque incluso déjeme decirle, muchas de las cosas que teníamos agendadas para el 2020, la agenda se quedó en blanco, ya no la utilizamos, porque muchos de esos trabajos o las cosas pendientes se paralizaron. Y usted está consciente de ello, porque es la realidad. El quédate en casa lo veíamos como, ay, qué exagerados, pero después era algo que nosotros mismos no queríamos salir de casa por lo que se vivía afuera. Y fue un año muy difícil, pero yo le quiero compartir esto. Si me acompaña al profeta Isaías capítulo 61, versículo 1. Profeta Isaías 61, 1. Cuando lo tenga, dígame amén. El profeta Isaías capítulo 61, versículo 1, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Número 2, a proclamar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Oiga, si apreciamos bien el cuadro, casi no menciona sanidades físicas, está hablando más del corazón. Porque esta situación, mire, como en lo personal se lo digo, los síntomas del SARS-CoV-2, del COVID, en realidad en lo personal a mí no me tumbaron. Lo que me llevó a cabo, o lo que me tumbó más bien, fue en el estado de ánimo, en las emociones, porque nuestras emociones son bien tremendas. Entonces al escuchar yo noticias que la gente fallecía, que la gente esto y aquello, y por más que digamos soy creyente, soy cristiano, creo en Cristo, esto, aquello, la mente nos juega, mi familia. Y llegó un momento en que yo me contaba dentro, a lo mejor el que sigue soy yo. Y algo que estamos viendo aquí es que dice el Espíritu, es un vocablo, un versículo, un texto totalmente mesiánico. Está hablando de Jesús, habla del Cristo, pero la función del Señor, más que traer una sanidad física, es traer una sanidad en el corazón, una sanidad de las emociones, porque es con lo que el ser humano batalla. Dígame si no, un conflicto, preferimos bloquearlo de Facebook, de WhatsApp, no contestar, dejarlo en visto, que ir y arreglar las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo?
Porque es más fácil hacer eso que hablar cara a cara con la persona con la cual tuvimos un conflicto. Y el Señor está más preocupado de las emociones, porque mi familia, por las emociones podemos cometer locuras y lo vamos a ir viendo. Por las emociones podemos cometer locuras. Ahora dice por aquí, predicar buenas nuevas a los abatidos. Y habla de un abatimiento del corazón. Yo no sé qué entendemos por abatidos, pero cuando leemos las noticias y hubo 4 abatidos, estamos hablando que unos muertos. Entonces hablamos que Dios quiere restaurar, resucitar las emociones de mi corazón para, estar más vivo que nunca con el Señor. Dice otra cosa, a vendar a los quebrantados de corazón. Me recuerda la historia del buen samaritano, que va y cura y venda las heridas de aquel que está herido. Y aunque es algo físico, conlleva algo emocional, porque hay un dolor en el corazón. A publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. A predicar el año de la buena voluntad y el día de venganza de nuestro Dios. Esta parte final como que nos agrada, pero no nos debería de agradar, porque eso le corresponde al Señor. A consolar a todos los enlutados. Y habla de personas que han tenido la pérdida de un familiar, de personas que quizás están en esa emoción del desapego, de que mi familiar ya no lo voy a volver a ver. Recientemente platicaba con unos conocidos cómo pasaron su Navidad. Dijo, demasiado triste, no es lo mismo sin mi papá, no es lo mismo sin él, porque las cosas cambiaron. Y hay un daño en las emociones. Pero también nos dice que ordenara que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza era a las personas enlutadas se aventaban ceniza sobre su cuerpo, y lo que está diciendo el Señor, ya no va a haber eso, ahora va a haber alegría, un manto de alegría sobre sus vidas. Y también nos dice que un óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos que la alegría del Señor, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Ahora termina diciendo este pasaje que vamos a hacer árboles fructíferos, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Porque una persona que vive en la aflicción, que tiene el corazón enlutado, que tiene el corazón dañado, no va a producir ningún fruto. Y el Señor está tan preocupado que nuestro corazón sea sanado, porque dice la Escritura, hablando Jesús en el Evangelio de Juan, yo los he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Así que Dios desea restaurar nuestro corazón. Por eso, cuando leemos esto, que Dios quiere que seamos árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ahora, el año de la buena voluntad. Esto me gusta porque, haciendo un recuento de lo que vivimos en el 2020, los planes se quedaron al aire. Y estamos acostumbrados a ello, la verdad. Porque muchas de las veces los planes que hicimos para el 2020 es el mismo plan que traíamos del 2018. El hacer ejercicio, el hacer esto, el aquello, lo otro, organizar, y no los llevamos a cabo. Y la realidad es que este 2020 cambió todo completamente. Ahora sí queremos cumplir todo lo que no hicimos a lo largo de muchos años. Dijo Steve Jobs, el creador de la marca Apple, qué difícil es vivir cuando te quedan 3 meses de vida, porque en 3 meses de vida tienes que hacer lo que no hiciste en muchos años. Y nos pasa exactamente lo mismo. Queremos hacer todo lo que no hicimos en todo este año, en unos cuantos meses. Y es complicado. Y cuando veo esto, el año de la buena voluntad. En este año de la buena voluntad es el año de la fiesta del jubileo. Se celebraba 50 años en Israel. Esta fiesta del jubileo era bien bonita porque aquel que había hipotecado su casa, que por problemas financieros, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Eso llega de repente a nuestra vida. Hipotecamos nuestra casa y cuando llegaba el año del jubileo tú podías recuperarla. Podías recuperar esa. Pero también aquel que tenía una deuda impagable con alguien podía acercarse y dice, es el año del jubileo, y le perdonaban la deuda. Estamos hablando monetariamente, pero también emocionalmente. Si tenías un conflicto con alguien en el año del jubileo, lo tenías que arreglar. Por eso nos enseña, si ya tienes algo en contra de tu hermano, vengan al altar. Jesús nos enseña esto, mis amados, el año del jubileo.
El año del jubileo, el año de la buena voluntad, el año agradable al Señor. Ahora, esto mismo lo habló Jesús 700 años después. Habla exactamente lo mismo en el Evangelio de Lucas. Y empieza a decir en el Evangelio de Lucas capítulo 4, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice exactamente lo mismo, solamente que Él quita el día de la venganza. Porque probablemente algunos escatólogos dicen que este tiempo es en la segunda venida del Señor. Probablemente sí. No nos vamos a enfocar a eso. Pero lo que Jesús dice, el Espíritu del Señor, Lucas capítulo 4, versículo 18, 700 años después de lo que habló el profeta Isaías, lo vuelve a repetir el Señor Jesús. Y dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Omitió la parte final de la venganza. Ahora, mis amados, si estamos quebrantados en el corazón, somos unos buenos candidatos para estar en el año agradable del Señor. Porque el quebranto del corazón se hace presente en nuestra vida. Los problemas familiares, los problemas financieros, lo que acontece en nuestro alrededor, nuestro corazón se quebranta. ¿Y es válido? Por supuesto que sí. Somos carne. Nos duele lo que acontece. Y cuando veo aquí que Dios quiere darnos, sanarnos, traer libertad y darnos vista para poder ver lo que ocurrió en el pasado con un corazón sanado. Pero tristemente, a veces vemos las cosas con el corazón dolido y cuando volteamos para atrás, vemos puro dolor. Por esto el Señor quiere darnos vista para poder ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Todo nos ayuda bien? Por supuesto que sí. Todo nos ayuda bien. Tristemente nosotros queremos llegar al futuro o queremos tener una vida de éxito en el Señor. Y allá está donde Dios nos llama, tierra prometida, pero queremos llegar de espaldas porque el pasado nos jala y nos recuerda todo lo malo. Y Dios dice, así no llegas, mejor volteate. Y lo que dijo el apóstol Pablo, extiéndete a lo que está delante y olvida lo que queda atrás. De modo que si alguno está en Cristo, es el parteaguas. Las cosas viejas pasaron, pero acá todo es hecho nuevo. Pero mi corazón, sí, Dios lo está restaurando para que todo sea hecho nuevo. Es el año de la victoria, es el año agradable del Señor, donde obtenemos victoria. Amén. Hoy es el día de la libertad en nuestro corazón, amados hermanos. Y mi primer punto que quiero compartirle, yo le he titulado, debo convertir el alma. Debo convertir el alma. Y se lo quiero explicar. Ha habido mucho legalismo externo, cómo vestirte, cómo hacer las cosas, pero a veces el corazón no se ha convertido. Por eso tenemos tanto enojo en el corazón, por eso hay tanta ira, por eso hay tanto rencor, porque no hemos convertido el corazón. Se nos dificulta, sabemos esta palabra, sabemos la teoría del perdón, pero no la práctica. Sabemos la teoría del perdón, cómo hacer, cómo restaurar, pero en la práctica no somos tan eficaces. Y un corazón convertido es lo que hace mi familia. Entiende la teoría, pero vive la práctica. Dice por aquí, vaya conmigo a Juan capítulo 3, tercera carta de Juan. Solamente es un capítulo. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Un versículo muy conocido por todos nosotros, lo hemos declarado, lo hemos puesto en la puerta del refrigerador, en la entrada de la casa, donde quiera lo andamos publicando. Y dice, por aquí, ya llegó por ahí, tercera carta de Juan 3, 1, 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El trabajo del Señor es integral. Dios quiere trabajar de una manera física, pero en una manera espiritual, porque el ser humano es tripartita, es cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere trabajar en esas tres áreas.
No podemos descuidar una y enfocarnos solamente a una. Obviamente cuando la enfermedad se hace presente, claro que sí. Podemos tener muchos cuadros de ejemplo en la Biblia de personas que estaban enfermos físicamente, pero espiritualmente y emocionalmente estaban relativamente sanos. Tenemos la vida del apóstol Pablo, que 3 veces había orado al Señor. Tenemos la vida del profeta Eliseo, que nos dice que estaba enfermo y murió Eliseo de la enfermedad que tenía. Sin embargo, es considerado el profeta de fuego. Pero tenían una emoción muy sanada, sus emociones estaban bien delante de Dios, su espíritu estaba totalmente sano. Juan nos dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas se refiere en todo nuestro entorno, amados. Laboral, en la familia, en todo lo que realicemos. Dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Qué enfático, porque no dice solamente una, sino en todas las cosas. Y dígame si no, en todo el año, ¿cuántas cosas no hacemos? Familiares, laborales, con amistades, de todo, sociales. En todas las cosas yo quiero que seas prosperado, dice el apóstol Juan, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, yo comentaba esto con los hermanos de Tantóbal en relación a cómo prosperar el alma. Y yo les decía: ¿cuántas veces comen aquí? Y algunos se pasaron de vivos, decían que hasta 4 o 5 veces. Qué bendición que puedan hacer eso. Pero otros dijeron: yo solamente 2 y con eso es más que suficiente. Y la siguiente pregunta es: ¿y cuántas veces alimentas el alma? Porque también la Biblia tienes que leerla para poder alimentar. Si tú no te alimentas de alimento sólido, obviamente tu cuerpo lo manifiesta. Hay personas que empiezan a temblar, otros empiezan a marearse, otros a sudar, porque el cuerpo necesita ingerir un alimento. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el alma cuando no la alimentamos? Obviamente empezamos a hacer lo que antes hacíamos. Empezamos a usar un mal vocabulario, empezamos a hacer otras cosas, y uno dice: ¿en qué momento caí en esto? En el momento que dejaste de alimentar el alma, en el momento que dejaste de leer la Biblia, en el momento que dejaste orar. Así que el apóstol nos dice: yo quiero que seas prosperado en salud, pero también quiero que tengas una prosperidad en tu alma. Y a veces eso no nos gusta, amados hermanos, porque ¿cómo que tengo que leer la Biblia? Entonces, mi familia, ¿cómo queremos conocer a Dios? Si es la única forma que lo podemos conocer, a través de su palabra. La ironía del creyente es que quiere pasar una eternidad con Dios, pero no quiere orar 10 minutos aquí en la tierra. Entonces, ¿a qué vamos? Al cielo. Esa es la gran ironía. Así que, ¿qué es el alma? Bueno, el alma es donde se encuentra la inteligencia, la mente, las emociones, los temperamentos, la voluntad, las decisiones. Es lo que está dentro de nosotros. Lo que nos dice por ahí Romanos 8:16, que el alma es nuestro propio yo. Porque al final nosotros decidimos. Incluso recibir al Señor Jesús es nuestra decisión del alma. Si quiero pasar una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. El alma. Dice por allá en la primera carta de Tesalónica 5:23. Porque es importante que nuestra vida sea integralmente convertida. Primera carta a Tesalónica 5:23 dice de la siguiente manera, lo voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente: ahora que el Dios de paz les haga santo en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y habla de una conversión integral, que debemos estar, vaya, usando la palabra muy de moda en estos tiempos, sanitizados espiritualmente. Ser restaurados, ser convertidos integralmente. Ahora, seguido lo digo con los jóvenes. Estar sentado en una silla por mucho tiempo no nos hace cristianos. Yo se lo digo a los muchachos, porque podemos aprender el lenguaje del reino. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Pero eso nos hace creyentes? Puedes hablar inglés y no eres americano. Lo que nos hace creyentes es el testimonio. Un ejemplo muy claro es cuando el patriarca Jacob
entra en el vado de Jaboc y tiene el encuentro con el ángel. La gente vio eso y dice de tal manera que nosotros ya no comemos del muslo que se contrajo, porque cuando él entró caminando de una manera, pero cuando salió caminando de otra manera. Un encuentro con Dios hace la diferencia y nuestro caminar tiene que ser diferente. Y fue lo que pasó con Jacob, de tal manera que la gente dice, no podemos comer de eso, porque vimos un testimonio vivo en la vida de este hombre. Nuestra vida es igual, un encuentro con Dios hace la diferencia para poder entender lo que nos dice Pablo en Tesalónica, una conversión integral. Un ejemplo claro, mis amados, vaya conmigo rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. En cuanto llegue ahí, dígame amén. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Algo que podemos ver es que Saúl se sabía todo lo que acontecía en cuanto a la liturgia de los protocolos de cómo se hacía la elección de un rey. Él lo mandan a buscar unos asnos y regresa siendo rey. Pero algo que me llama la atención es que dice no pierde por ahí Samuel 18:6, solamente por aquí si quiere anotarlo. En el primer libro de Samuel 10, del 1 al 13, se nos habla de que Saúl estaba con los profetas y estaba profetizando. Estaba hablando, profetizando. Y uno dice, wow, qué espiritual. Pero también su desobediencia lo lleva a que su reino se ha quitado. Y lo que él busca es que su corazón no estaba entregado 100% a Dios, porque él le interesaba más el que dirán de la gente que tener una relación con Dios. Cuando el profeta le dice, mira, Dios ha quitado tu reino, no importa, profeta. Yo solamente quiero que me acompañes al pueblo y me honres delante de los ancianos. Ya sé que tantos años reeligen rey. No le interesaba realmente su relación con Dios. Él quería quedar bien delante de la gente. Y entonces estamos hablando de una vida de apariencia, que dentro de un local era creyente, pero fuera no lo era. Y la vida del creyente no puede ser de apariencia, porque se acuerdan de la higuera. Muy frondosa, el Señor Jesús va y toca, porque las hojas de higuera pues cubren el fruto y dicen, no hay nada, nunca más produzcas fruto, porque no le gusta al Señor las apariencias. O somos o no somos, tampoco le gustan las medias tintas. Y lo que vemos aquí en primer libro de Samuel 18:6 dice, aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres y daban voces y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó, escuche bien esto, estamos hablando del alma, que tiene las emociones, que se concentran ahí las emociones y las decisiones. Y se enojó Saúl. Mire, qué peligroso es cuando nuestra conducta no la sometemos al señorío de Cristo, cuando nuestras emociones no están sometidas al señorío de Cristo. Dice aquí, y se enojó Saúl en gran manera. Yo no sé qué entendemos por en gran manera, pero no fue un enojo de, ay, otra vez este. No, es un enojo que rebasó los límites. Y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000, ¿qué le falta a este tipo? Que le den el reino solamente. Estaba enojado. Versículo 10. Aconteció aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días. Y tenía Saúl una lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Cómo sucedió esto? Al no controlar las emociones. Ahora me llamó la atención este versículo 10 porque en la versión King James, en la versión inglesa dice, y profetizaba en medio de la casa Saúl. ¿Cómo es posible? Era tanta su locura que ya no sabía y empezaba a desvariar y a decir cosas de Dios. Algo dentro de él, obviamente algo malo, un espíritu inmundo,
Pero nos dice aquí claramente, desvariaba por no saber controlar las emociones, por no convertir su alma al Señor. Oye, qué importante que este año iniciemos así, mis amados, sometiendo nuestras emociones a Dios. Porque este año nos golpeó más que el bolsillo y más que lo físico, nos pegó en las emociones. Algunos para bien, ay, no pudimos celebrar el cumpleaños y esto y aquello, el baby shower. Pero ¿sabe qué? Necesitamos entender que Dios es el Señor de nuestra vida. Y no solamente en parte, sino todo nuestro ser es el mandamiento, ¿no? Honrar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, integralmente, mis amados. Ahora dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No se refiere al órgano que está palpitando, sino más bien al yo intelectual, el alma. Saúl empezó con un enojo. El enojo de su alma abrió la puerta a un espíritu de muerte. Acuérdense que cuando él estaba herido de muerte por las saetas del ejército contrario, solamente agilizó su muerte al dejarse caer sobre una espada. Había abrazado ya un espíritu de muerte. Ahora, si usted recuerda la Escritura, ya en Génesis capítulo 4 del 7 en adelante, un enojo, un daño en las emociones, donde Dios ve con agrado la ofrenda de alguien. Fíjese, es algo litúrgico. Ve con agrado la ofrenda de alguien y con desagrado la otra, porque el otro lo hizo de mala gana. Y Caín, en un arrebato de ira, de las emociones, mata a su hermano. Qué importante es poder entender que nuestras emociones deben estar sometidas al señorío de Cristo. No sabemos cómo viene el 2021, pero si vamos a estar igual que en el 2020, debemos entonces tener nuestras emociones sanadas. Vemos otra historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando el evangelista Felipe anda predicando, se convierte en un hombre que era uno de los consejeros del procónsul, y este hombre ejercía la magia, convirtió lo exterior, quemar los libros, quemar aquello, pero cuando vio que por mano de los apóstoles había sanidades y milagros, dijo, yo también quiero eso, ¿de cuánto le pongo los ceros al cheque? Y el apóstol Pedro lo reprende y dice, perezcas tú y tu dinero, porque en hiel de amargura, y tiene que ver con el alma, que su alma no había sido sanada, porque a veces somos muy emocionales. Mi segundo punto, el quebranto del alma, mis amados hermanos, el quebranto del alma. El quebranto del corazón tiene que ver con el daño emocional que sentimos. Daños emocionales, malas decisiones, por problemas, pleitos. Recientemente estuve por ahí en la Huasteca, en uno de los municipios. Se acercó una persona a platicar y dice, ¿tiene unos 5 minutos? Le digo, claro. Y me empezó a contar la vida, que vive sin hablarle a su familia por cuestiones de una herencia. Y tienen más de 20 años que no se hablan. Imagínense las Navidades y los años nuevos. ¿Qué le transmite a sus hijos? No le hables a tu tío porque nos quiere quitar las tierras. Un daño emocional. El quebranto del alma. Dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oiga, esto está interesante. El corazón alegre. Y habla de esa alegría del Señor. Yo por ahí estaba posteando en días pasados algo que de repente Dios puso en mi vida, y yo puse que en medio del desierto, porque todos hemos atravesado tiempos difíciles, 2020 es testigo de ello, pero el pueblo de Israel atravesaba un tiempo difícil, creyendo que era normal los golpes, los insultos, pues así era la vida. Pero Dios dice, no, momento, Moisés, ves a sacar a mi pueblo, y cuando salgan, llévalos al desierto. Oiga, ¿por qué no a una ciudad muy bonita donde haya muchos oxos? ¿Por qué al desierto? Pero ¿sabe por qué? Porque en medio de la aflicción el Señor dice, celébrame, hazme una fiesta. En medio del problema hazme una fiesta. Por eso a mí me encanta ese canto de simplemente alaba, en la prueba alaba. Llévalos al desierto y celébrenme la Pascua. Porque en nuestras dificultades, en nuestros desiertos, debemos honrar y alabar al Señor. Amén. Y dice por aquí, el corazón alegre constituye un buen remedio.
Ahora, viendo esto con lo del COVID, muchas personas salieron incluso de la intubación, y una de las cosas que les preguntaban, ¿y cómo fue? Dijo, siempre me mantuve tranquilo, tranquila. Siempre tuve una paz dentro de mí. Y esto tiene que ver con un corazón alegre, que no se angustiaron. Y esto los llevó a salir de ese cuadro de ansiedad. En el Salmo 39:1 dice, hablando el rey, este mismo Proverbio 17:22, se lo voy a leer en otra versión porque me gustó. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Así que cuando estamos afligidos del alma, cuando estamos en esa angustia del corazón, no sentimos ganas de hacer nada. La pijama nos la andamos quitando como por ahí de las 5 de la tarde, ya casi para volvértela a poner. Porque estamos en ese quebranto del alma, donde no queremos hacer nada, donde la agonía está consumiendo las fuerzas. Dice el Salmo 39:1, y yo dije, atenderé mis caminos, eso es el pensamiento del rey, para no pecar con mi lengua. Qué difícil es contener la lengua. Por eso el autor de la carta a los Santiago dedica un espacio y dice, ¡hey, cuidado con la lengua! Está bien pequeñita, pero ni puedes domarla. Dígame, ¿cuál fue el problema del rey Saúl y David? ¿Por qué cree que fue? Porque a una señora se les ocurrió cantar, David mató a sus 10,000 y el rey solamente a 1,000. La lengua. ¿Cuántas personas se dejan de hablar por la lengua? ¡Qué interesante! Dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Está hablando para dar testimonio. Yo refreno mi lengua. Porque nos puede enojar algo, amados hermanos. Por supuesto que sí. Pero dice, el impío no tiene que enterarse de lo que hay en mi corazón. Oye, ¿qué testimonio vamos a dar? Dice el versículo 2, enmudecí con silencio, me callé con respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, explotó. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Oiga, ¿qué pensamiento llegó a abrazar el salmista? ¿Qué pensamiento? Vio un quebranto en su alma. Ahora esto me lleva a mi tercer punto. Un alma desordenada o una vida desordenada abre las puertas al enemigo. Un alma en desorden abre las puertas al enemigo. Porque si no hay orden en nuestra vida, obviamente en el desorden se mueven las tinieblas. Si no hay orden en nuestra vida, en el desorden se mueve el enemigo. Mira, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ya todos conocemos esta historia. La creación. En cuanto llegue ahí, Génesis, no creo que tenga complicaciones para encontrarlo. Está ahí luego al inicio. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Ya llegó por ahí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oiga, qué hermoso, porque usted y yo somos creación de Dios. Desde el principio Dios nos creó a nosotros. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto sería lamentable que fuera nuestra vida, que lo que creó Dios haya un desorden y un vacío. Que lo que Dios ha creado haya desorden y vacío. Porque si hay desorden y vacío, dice lo siguiente, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el desorden se mueve el enemigo. Si no tenemos un orden con Dios, ¿cuál es el orden del Señor? Honrarlo a Él con nuestra mente, nuestro corazón. Y lo que dice Pablo en Tesalónica, que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean sometidos a Él. Pero si no queremos someter nuestras emociones, entonces estamos en un desorden. Por eso reincidimos en lo mismo, por eso no podemos frenar la lengua, por eso insultamos, por esto aquello, por esto el otro.
Y esto se ve en la familia, por eso se ve obligado el profeta Malaquías en escribir sus últimos versículos diciendo: Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque aún en la familia había desorden. En el desorden se mueve el enemigo. Ahora, pero cuando Dios llega, Dios establece un orden. Lo vemos en Juan. En el principio era el verbo, los logos, la palabra. Y la palabra era Dios, vino al mundo para traer un orden, disipó las tinieblas para establecer la luz del evangelio. Y aquí nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y eso hizo una separación, trajo un orden. Es lo que necesitamos. Ahora se lo pongo muy claro con los hijos. Si los hijos están en desorden, usted dice: eres un desobediente, eres un desordenado. Y obviamente no hay premio, ¿verdad? Ahora, en la vida espiritual así es igual. Cuando no tenemos un orden delante de Dios, en el desorden las tinieblas se mueven, pero Dios aparece y trae orden y disipa las tinieblas y quiere establecer su reino en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Me estoy dando a entender, porque la otra vez me regañó Ariana. Dije: ¿me entienden? Dijo: no, es me doy a entender, porque si no te entienden es culpa tuya. Dije: ok, me estoy dando a entender. ¿Me entienden por si hay de los otros? Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 43. Hablando del desorden. Mateo capítulo 12, versículo 43. Y es un relato que hace el Señor Jesús. Y dice, ya llegó ahí: cuando el espíritu inmundo, oigan, al principio se movían las tinieblas, ahora que habla de espíritus inmundos, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, en orden. Y no llega para ser un huésped más, sino para traer desorden. Porque dice el versículo 45: entonces va y pide ayuda, consigue otros 7 espíritus peores que él. Ahora imagínense si era una persona que tenía conflictos con robar, ¿no? ¿Cuál es la palabra de las personas que es un síndrome, ¿no? De las personas que toman algo, ¿no? Cleptomanía. Imagínense, viene otros 7 peor. Ahora ya no solamente tiene ese síndrome, sino que ahora dice, se compra una pistola y ahora ya es asalto con violencia. Se va el espíritu, pero cuando regresa encuentra en orden. Dice: no, momento, nosotros no nos gusta el orden, a nosotros nos gusta el desorden. Y trae a otros más. Dice por acá: y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, mis amados, 2021 es un año quizás de desafíos y de retos, porque no sabemos cómo viene. Pero creo que si nos tomamos de Dios, es el año de la buena voluntad. El año donde Dios trae restauración a aquel que está quebrantado. El año donde Dios trae sanidad a aquel que está afligido. Es el año donde podemos perdonarnos los unos a los otros y darnos vista a aquellos que nos hemos sido cegados espiritualmente, que solamente vemos lo malo, pero no nos damos cuenta que enfrente de nosotros hay tantas bendiciones. Es el año de la reconciliación con Dios. ¿Cómo funciona la reconciliación? Es primero con Dios, después conmigo mismo y después con el prójimo. Es un orden. Yo no puedo reconciliarme con alguien si primero no me reconcilio con Dios. Porque primero Dios tiene que reconciliarse, o yo me reconcilio con Dios, sana mis emociones, después yo me reconcilio conmigo mismo tal vez de haber hecho lo malo, y entonces ya Dios me redarguye a través de su Espíritu Santo para poder reconciliarme con alguien más. Ese es el orden del Señor. Y necesitamos, mis amados, entender algo, que Dios quiere trabajar en nuestra vida.
Quiere trabajar en nuestras emociones. Que este 2021 que comencemos, lo comencemos sanos en el Señor. Quizás podemos decir, hubo cosas malas, sí, pero todo nos ayuda bien. Encontramos algo aquí. ¿Por qué de repente entra el desorden a nuestra vida? Porque descuidamos la oración, descuidamos la lectura bíblica. Y tristemente, esta pandemia nos ayudó para dejar de congregarnos, que es un orden del Dios, que es el orden del Señor, no dejar de congregarnos. Como decía el pastor, hemos hecho del culto una serie de Netflix. Ya no tenemos reverencia. Tráete las palomitas, tráete esto, tráete el otro. Y queremos establecer algo que está ordenado, meterlo en desorden, cuando la palabra se debe escuchar con reverencia. Y por eso hoy en día caminamos y tropezamos a cada rato, porque no hemos sometido nuestras emociones al señorío de Cristo. Él quiere traer una sanidad integral a nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Voy a invitar a Isaías que si pasa, por favor, y le invito a usted que se ponga de pie. Es el último domingo del año, mis amados. Y es el año agradable del Señor, porque la palabra está siendo predicada. Ahora más que nunca, había poquitos aquí en la congregación, pero había un continente virtual viendo las transmisiones en Facebook. Nos agradaba cuando veíamos, fueron alcanzadas tantas personas que vieron la transmisión. ¡Wow! La palabra está corriendo. Y eso nos bendice, sí, pero nos bendice también cuando le vemos a usted aquí. Yo no sé cuáles son las expectativas de usted del año 2021, pero a mí me encanta lo que Isaías nos dice: el año agradable, el año donde el Señor ha puesto su espíritu sobre nosotros y nos ha dado propósito, por supuesto, porque la evangelización no es selectiva, sino global. No predica el que quiere, sino toda la iglesia está llamada a predicar. Me encanta porque nos lleva a ver el quebranto de otros y nosotros el testimonio de decir: yo estaba en la misma condición, Dios me restauró a mí, te puede restaurar así. ¿Qué es el evangelismo? Enseñarle a una persona enferma dónde encontramos sanidad. Ese es el evangelismo. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Yo le invito, levante sus manos si usted gusta. Señor, te damos gracias, porque quizás este 2020 golpeó las circunstancias, las situaciones, los problemas golpearon nuestra alma, nuestro espíritu. Quizás sufrimos daños emocionales en este 2020, pero creemos, Señor, que caminamos contigo en este año 2021. Padre, si tú te agrada y es tu voluntad que permanezcamos en esta tierra, queremos caminar, Señor, de tu mano. Y si hay quebranto en nuestra alma, si hay aflicción, Señor, tal vez hay luto por la pérdida de un familiar, que venga tu restauración a nuestra vida. No queremos vivir en el desorden, porque no queremos dar lugar al enemigo, ni tampoco queremos vivir en ese desorden emocional donde se mueven las tinieblas, y por causa de las emociones hemos visto testimonios que personas han quitado la vida a otros, personas se han dejado de hablar, personas calumnian a través de las emociones, al no saber controlar, al no tener el orden, Señor, que tú nos das. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora, porque ciertamente creemos que es el año agradable tuyo, el año de la buena voluntad, Señor, donde todo el mundo está en angustia, todo el mundo está viendo qué es lo que va a acontecer. Nosotros estamos confiados, con nuestros pies firmes sobre la roca, sobre la peña, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que avanzamos con paso firme, que hemos construido, Señor, sobre la roca, mi Dios. Y aunque la tierra sea conmovida, nosotros confiamos en el Rey de Reyes. Aquellos confían en carros y en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor estaremos confiados, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor?
Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.